Nikola Tesla, uno de los mayores genios de la historia moderna. Un hombre que desafió las leyes de la ciencia y las fronteras del conocimiento. El inventor que cambió el mundo con sus ideas, pero que también escondía un secreto aún más profundo. Una conexión misteriosa entre sus descubrimientos científicos y los mensajes ocultos en la Biblia. Sí, como lo oyes. Tesla creía que Jesús no solo era una figura espiritual, sino también un maestro del conocimiento universal. Afirmaba que los secretos del universo estaban codificados en las Sagradas Escrituras y que solo los que sabían leer entre líneas podían comprender su verdadero significado. Y hoy vas a descubrir por qué Tesla dedicó años a estudiar la Biblia, qué fue lo que encontró entre sus versículos y por qué la ciencia moderna ha hecho todo lo posible para ocultarlo. Prepárate para un viaje alucinante que mezcla ciencia, espiritualidad y revelaciones que podrían cambiar por completo la forma en que entiendes la realidad. ¿Estás preparado para adentrarte en los secretos ocultos de Nikola Tesla? Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir por completo tu visión de la ciencia, la religión e incluso de la propia naturaleza de la realidad. Imagina a un inventor tan adelantado a su tiempo, que no solo transformó un mundo moderno con sus creaciones, sino que también accedió a verdades profundas que han permanecido ocultas en las sombras del conocimiento humano. Nikola Tesla, el hombre que cambió para siempre el curso de la electricidad, no se conformó con innovar en la tecnología. Él fue mucho más allá. Se sumergió en los enigmas cósmicos y espirituales que muy pocos se atrevieron siquiera a investigar. ¿Y si Jesús, más que un realizador de milagros divinos, hubiera sido un conocedor de las leyes fundamentales del universo? Tesla creía firmemente en esa posibilidad, y sus ideas desafían todo lo que creemos saber sobre lo que llamamos milagros. Para Tesla, los prodigios descritos en la Biblia podrían no ser hechos sobrenaturales, sino demostraciones de una comprensión avanzada de la energía y de las leyes físicas que rigen la realidad. Su mirada iba mucho más allá de lo aparente. Él estaba convencido de que las escrituras sagradas contenían verdades científicas disfrazadas, verdades tan poderosas que si salieran a la luz podrían reescribir la historia de la ciencia y de la espiritualidad. Durante décadas, estas ideas fueron desacreditadas y enterradas, pero hoy tú tienes la oportunidad de explorarlas por ti mismo. Te invitamos a una travesía que va mucho más allá de la ciencia convencional. Un viaje que borra las líneas entre lo divino y lo físico, entre lo visible y lo invisible. Tesla percibía el universo con una sensibilidad que escapaba al entendimiento común. Para él, el cosmos no era simplemente un conjunto de partículas y moléculas, sino una vasta red energética interconectada. Ahora bien, imagina por un momento que Jesús comprendía a la perfección cómo interactuar con estas energías. ¿Qué consecuencias tendría eso para la ciencia actual? ¿Qué impacto generaría en las creencias religiosas? Tesla afirmaba que las claves para descifrar estos secretos no solo estaban al alcance de la humanidad, sino que una vez comprendidas, podrían cambiar nuestra forma de vivir de manera radical. ¿Estás dispuesto a poner en duda todo lo que te enseñaron hasta ahora? Entonces prepárate para adentrarte en la mente brillante de Tesla y entender cómo él concebía la ciencia y la espiritualidad no como fuerzas opuestas, sino como dos expresiones complementarias de una misma realidad. Esta es tu oportunidad de ver el universo a través de los ojos de un verdadero genio. Y quizás, como él, comenzar a revelar esos secretos que siguen invisibles para la mayoría. Porque, ¿y si los enigmas más profundos del cosmos estuvieran escondidos en los textos antiguos, esperando a ser descifrados por quienes se atrevan a buscarlos? Abróchate el cinturón mental, porque lo que viene no es solo conocimiento, es una expansión de la conciencia. Nikola Tesla no solo fue el inventor del futuro, también fue el hombre que tocó los misterios del universo con la punta de los dedos. Tesla, reconocido como uno de los más grandes genios de la humanidad, es famoso por sus inventos revolucionarios y por imaginar un futuro impulsado por energías que aún hoy seguimos tratando de comprender. Sin embargo, detrás de su mente científica se escondía una curiosidad infinita por las cuestiones filosóficas y espirituales más profundas. Su búsqueda de la verdad no se detenía en el mundo físico,
Se extendía a lo eterno, a lo invisible, a lo sagrado. Tesla sostenía una creencia firme. El universo era mucho más complejo y profundo de lo que los científicos de su tiempo eran capaces de percibir. Para él, la realidad no funcionaba como una simple máquina compuesta por engranajes visibles. En su lugar, la veía como una vasta red de fuerzas invisibles que conectaban todo lo existente. Esta visión única lo impulsó a buscar respuestas más allá de los límites del conocimiento convencional, abriendo portas para dimensões do saber que permanecían ocultas a mayoría de las personas. En su comprensión del cosmos, Tesla integraba el mundo físico con lo espiritual. No veía la materia como el componente central de la existencia, sino como una pequeña parte de una ecuación mucho mayor. Estaba convencido de que existía un campo de energía invisible, una fuerza sutil que permeaba todo y que mantenía el equilibrio universal. A esta energía la llamó éter, un concepto que desafiaba las bases de la ciencia de su época, pero que según él, algún día sería reconocido como real y esencial. Durante toda su vida, Tesla también reflexionó intensamente sobre la naturaleza del tiempo y del espacio. Rechazaba la noción de que el tiempo era una línea recta que avanzaba sin interrupciones. Para él, el tiempo era algo más elástico, algo que se entrelazaba con las fuerzas ocultas del universo. Creía que si pudiéramos comprender a fondo cómo funcionaban esas energías invisibles, seríamos capaces de modificar nuestra percepción temporal, expandir nuestras habilidades e incluso lograr hazañas que hoy nos parecen totalmente imposibles. Más allá de su interés por el éter y el tiempo, Tesla tenía una concepción singular sobre la energía misma. No la veía solo como el motor de la tecnología o del desarrollo científico, sino como la esencia del propio universo. Según su visión, la energía era la sustancia fundamental de todo lo existente. Quien lograra dominarla podría no solo revolucionar la ciencia, sino también alcanzar un nuevo nivel de conciencia y comprensión sobre el propósito de la vida. Tesla también planteaba que el universo no era una colección de elementos separados y sin conexión. Para él, todo formaba parte de un único organismo interconectado. Sostenía que tanto la electricidad como el magnetismo no eran sino manifestaciones visibles de una fuerza mucho más amplia y profunda que lo gobernaba todo. Según esta teoría, si el ser humano lograra comprender y manipular esa fuerza superior, podría literalmente moldear la realidad a voluntad. Lo que hoy parece imposible se volvería alcanzable. Pero Tesla no se detenía ahí. Su percepción de Jesús también rompía con la visión tradicional. Para él, Cristo no era simplemente un líder espiritual, sino alguien que había comprendido de forma plena las leyes universales que estructuran todo lo que existe. Mientras muchos interpretan los milagros de Jesús como eventos sobrenaturales, Tesla los veía como pruebas de un dominio absoluto sobre principios físicos avanzados que la humanidad aún no ha logrado descifrar. Creía que Jesús poseía un control total sobre la energía y la materia, operando en un nivel de conocimiento que sigue siendo inalcanzable para nosotros. Por ejemplo, su habilidad para sanar a los enfermos, desde el punto de vista de Tesla, podía explicarse como la manipulación precisa de las frecuencias vibratorias del cuerpo humano. Él sugería que cada ser humano vibra a una frecuencia única y que los desequilibrios en esas frecuencias pueden ser la causa raíz de muchas enfermedades. Tesla especulaba que, si se lograba ajustar estas vibraciones, se podría restaurar la salud y armonía en el cuerpo. Para él, esto no era misticismo, sino ciencia aún no comprendida. Y desde esta perspectiva, los llamados milagros de Jesús no eran más que la expresión práctica de un entendimiento profundo de las leyes universales. Leyes que él, Tesla, creía que también podían ser aprendidas y aplicadas por la humanidad algún día. Con estas ideas revolucionarias, Tesla no solo desafiaba a los científicos y a los teólogos, sino que abría una puerta fascinante hacia una nueva forma de ver el mundo. Un puente entre lo divino y lo científico, entre la fe y la razón. En su visión, no había separación entre ambos, solo un entendimiento incompleto que necesitaba ser profundizado. Él soñaba con un futuro en el que estos conocimientos se integraran, revelando el verdadero potencial del ser humano como co-creador de la realidad.
¿Y si Jesús realmente poseyera el conocimiento necesario para reajustar las frecuencias vibracionales del cuerpo humano? Nikola Tesla creía que esa era una posibilidad real. Si ese fuera el caso, entonces no sería descabellado imaginar que Jesús podía sanar a las personas no mediante actos sobrenaturales, sino a través de una manipulación precisa de energías invisibles, que aún hoy la ciencia lucha por comprender. Esta hipótesis, que en la época de Tesla fue tildada de radical, se asemeja sorprendentemente a conceptos contemporáneos de la medicina alternativa como la terapia vibracional y la sanación energética, enfoques que hoy comienzan a recibir atención seria por parte de investigadores y médicos en todo el mundo. Otro punto fascinante en la interpretación de Tesla sobre Jesús tiene que ver con los milagros relacionados con la materia. Por ejemplo, el famoso relato bíblico de la multiplicación de los panes y los peces. Para la mayoría, esto es un símbolo de provisión divina. Pero Tesla iba más allá. Él planteaba que Jesús podía estar interactuando con la materia a un nivel subatómico, reorganizando las partículas existentes en lugar de crear algo de la nada. En esencia, Jesús estaría manipulando la estructura interna de la materia para ampliar lo que ya existía, produciendo así un resultado que parecía milagroso a los ojos de quienes lo presenciaban. Incluso el acto de caminar sobre el agua fue analizado por Tesla desde una óptica científica. En su visión, esto no era una violación de las leyes de la física, sino una muestra de un conocimiento avanzado que permitía a Jesús controlar las fuerzas gravitacionales. Era una tecnología espiritual aún desconocida, pero plausible desde su perspectiva. Para Tesla, Jesús no solo comprendía las leyes físicas del universo, sino que también podía moldearlas a su voluntad. Esa capacidad era, en su opinión, el nivel más alto de la ciencia. No solo entender el mundo, sino transformarlo conscientemente. Con esta perspectiva, Jesús dejaba de ser únicamente un profeta o un guía espiritual para convertirse en el máximo conocedor de las leyes universales. Un ser que alcanzó un nivel de sabiduría e integración con el cosmos que todavía intentamos descifrar. Las habilidades de Jesús, para Tesla, no eran simples regalos divinos, sino demostraciones prácticas de lo que una mente avanzada y en sintonía con el universo podía lograr. Jesús se convertía en la conexión perfecta entre lo físico y lo espiritual, un puente viviente entre la ciencia y la fe. Y si esto fuera cierto, ¿qué implicaciones tendría para la manera en que entendemos nuestra historia, nuestra fe y nuestra ciencia? Tesla pensaba que los textos antiguos, especialmente la Biblia, estaban repletos de códigos científicos ocultos. No eran solo libros de enseñanzas morales o dogmas religiosos. Para él, las escrituras contenían conocimientos profundos sobre la naturaleza del universo, camuflados en metáforas, parábolas y eventos simbólicos. Lo que para muchos eran simples relatos espirituales, para Tesla eran fórmulas codificadas de una ciencia avanzada. Uno de los pasajes que más intrigaba a Tesla era el de la creación del mundo en 6 días. Mientras muchos veían en ello una alegoría religiosa o una explicación simplificada del origen de la vida, Tesla propuso una visión completamente diferente. Sostenía que esos días no debían interpretarse literalmente, sino como fases cósmicas de desarrollo, etapas esenciales en la evolución del universo. Cada día representaría un evento transformador en la expansión y formación del cosmos, y no un periodo de 24 horas como suele creerse. En este enfoque, la Biblia se convierte en un manual ancestral de conocimiento cósmico, cuyas verdades fueron ocultadas tras un velo de lenguaje simbólico. Y Tesla no se detenía allí. También ofrecía teorías científicas sobre eventos milagrosos del Antiguo Testamento, como la separación del Mar Rojo. Mientras la mayoría veía en este acto una intervención divina, Tesla proponía explicaciones basadas en fuerzas naturales, como fenómenos geológicos o variaciones climáticas extremas. Especulaba que poderosos vientos o movimientos tectónicos podrían haber causado el retroceso de las aguas en el momento justo, haciendo parecer que las leyes naturales estaban siendo suspendidas. Para Tesla, la clave estaba en reinterpretar lo sagrado a la luz de la ciencia y ver lo milagroso no como imposible, sino como aún no comprendido.
Este enfoque le permitió desarrollar una visión revolucionaria del universo, donde lo espiritual y lo científico no estaban en conflicto, sino profundamente entrelazados. Lo que la religión llama milagros, Tesla lo entendía como ciencia avanzada, una ciencia que estaba codificada en textos milenarios y que, si fuera revelada y comprendida, podría transformar nuestra civilización desde sus fundamentos. Y tal vez esa sea la gran revelación, que los secretos más poderosos del cosmos no están escondidos en laboratorios ni telescopios, sino en las páginas de escrituras antiguas, esperando a ser descifrados por mentes lo suficientemente abiertas y visionarias para ver más allá de lo literal. Mentes como la de Tesla, que se atrevió a unir la lógica con la fe, la tecnología con el espíritu y la ciencia con lo divino. ¿Estás listo para seguir explorando esta visión que podría cambiarlo todo? Nikola Tesla, al reinterpretar esas creencias a través del prisma de la ciencia moderna, ofreció una nueva luz sobre la comprensión del cosmos. Para él, el éter no era simplemente un concepto filosófico o místico, sino la matriz misma de la realidad, un océano invisible de energía del cual emergen toda la materia, toda la conciencia y toda la existencia. Y en esta visión, el éter cumplía una doble función. Era tanto la infraestructura energética del universo como el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo espiritual. Tesla creía que al comprender y controlar el éter, podríamos alcanzar un nuevo nivel de desarrollo humano, no solo en términos tecnológicos, como ciudades que funcionaran con energía ilimitada y limpia, o vehículos que se desplazaran sin combustibles fósiles, sino también en niveles más profundos. La expansión de la conciencia, la sanación de enfermedades mediante la manipulación energética e incluso el despertar de habilidades humanas olvidadas. Para él, el éter era la clave para desbloquear el potencial máximo de la humanidad, tanto a nivel físico como mental y espiritual. Y lo más impactante de esta visión es que Tesla no lo consideraba una simple especulación. Él estaba convencido de que era una realidad a nuestro alcance, esperando tan solo ser descubierta y aplicada. Así como el magnetismo y la electricidad fueron, en su tiempo, fenómenos incomprendidos y hoy son pilares de la civilización, el éter, según Tesla, también sería comprendido y utilizado. No mediante el misticismo, sino con la precisión rigurosa de la ciencia. Lo que faltaba, según él, era un cambio de paradigma, una apertura de la mente científica hacia aquello que no puede verse, pero que puede sentirse, medirse y con el tiempo manipularse. Su visión del éter como una energía espiritual también armonizaba con enseñanzas de tradiciones milenarias, tanto de Oriente como de Occidente. Antiguas civilizaciones hablaban del prana, del chi, del aliento divino, energías sutiles que impregnan el universo y dan vida a todo lo que existe. Tesla, con su mente científica, proponía que estos conceptos no eran simples metáforas espirituales, sino representaciones culturales de una misma realidad energética universal. Para él, la ciencia y la espiritualidad no eran enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad última. Creía que al unir la rigurosidad de la ciencia con la intuición de la espiritualidad, podríamos descubrir las verdades más elevadas sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El éter, en este sentido, no era solamente un campo de energía, sino el mismo tejido del universo, el sustrato divino que sostiene todas las formas de vida y conciencia. Tesla veía en esto una oportunidad única para la humanidad. Al estudiar esta fuerza invisible, podríamos finalmente unificar todas las áreas del saber humano: la física, la biología, la psicología, la teología, en una sola ciencia de la existencia. Esta propuesta radical de Tesla aún hoy encuentra resistencia. El modelo científico contemporáneo, fuertemente basado en el materialismo y el empirismo, tiende a rechazar aquello que no puede ser medido con precisión o replicado en laboratorio. Pero Tesla creía que la verdadera ciencia debía estar guiada no solo por instrumentos, sino por una curiosidad ilimitada y una mente libre. Él afirmaba que la ciencia no es solo una profesión, es una forma de vida, una manera de ver el universo con ojos que desean ir más allá. Y es precisamente esta postura visionaria
la que lo llevó a reinterpretar la Biblia como un verdadero manual de ciencia codificada. Tesla sugería que si leyéramos las Escrituras con una mente abierta y el corazón orientado hacia la búsqueda de la verdad, encontraríamos en ellas no solo enseñanzas morales o promesas espirituales, sino fórmulas, claves simbólicas y pistas sobre las leyes profundas del universo. Él creía que los profetas y sabios del pasado, tal vez inspirados por revelaciones espirituales o por una ciencia avanzada olvidada, codificaron esos conocimientos en parábolas y símbolos accesibles solo para aquellos que osaran mirar más allá de la superficie. Así como el éter conecta todo, también el saber antiguo y la ciencia moderna estarían, para Tesla, entrelazados en una verdad coherente. La destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que muchos interpretan como castigo divino, para él podía explicarse mediante una violenta erupción volcánica o un fenómeno climático extremo. La construcción del Arca de Noé, por otro lado, no era solo una historia de fe, sino un relato codificado de ingeniería avanzada y preparación ante desastres naturales previstos por quien conocía los ciclos de la naturaleza. Este enfoque no disminuía el valor espiritual de las Escrituras, al contrario, lo potenciaba. Para Tesla, reconocer el aspecto científico de estos relatos no era faltar el respeto a la fe, sino honrarla con una profundidad renovada. Defendía que el verdadero milagro no consistía en romper las leyes naturales, sino en dominarlas por completo. Y esto es lo que hace que su visión sea tan revolucionaria. No separa al hombre de Dios ni al conocimiento de la fe. Los une en una única visión integrada donde todo es energía, vibración y conexión. La gran pregunta que permanece es, ¿y si Tesla tenía razón? ¿Y si los secretos del universo realmente están ocultos, no solo en las estrellas, sino también entre las líneas de un libro milenario? ¿Y si los milagros, los profetas y los eventos que moldearon nuestra historia fueran en realidad ecos de un conocimiento mucho más grande, que aún estamos intentando recordar? Esa posibilidad lo cambia todo, porque si el éter existe y si realmente es el vínculo entre lo físico y lo espiritual, entonces cada pensamiento, cada emoción, cada oración, cada intención es una frecuencia vibrando en el tejido mismo del cosmos, moldeando, conectando, creando. Y tal vez, como Tesla afirmaba, el verdadero poder del ser humano resida en aprender a sintonizarse con esa frecuencia universal. No se trataba simplemente de numerología esotérica ni de supersticiones sin fundamento. Para él, estos números eran el lenguaje secreto de la creación, una clave matemática que podía revelar la matriz energética sobre la cual se construye toda la realidad. En su visión, el número 3 simbolizaba la base de la Trinidad universal: cuerpo, mente y espíritu, pasado, presente y futuro, nacimiento, vida y muerte. Era el número de la creación, de la armonía fundamental que se manifiesta en la geometría de la flor de la vida, en los triángulos sagrados y en la estructura del ADN. El 6, por otro lado, representaba el equilibrio que mantiene el universo en perfecto funcionamiento. Está presente en el hexágono de los cristales de nieve, en la forma de las colmenas construidas por las abejas y en la simetría de muchas estructuras biológicas. Y el 9, el más misterioso de todos, era considerado por Tesla como la energía divina que fluye por todas las cosas. El número de la trascendencia, el que no se modifica por la suma de sus dígitos y que, en su visión, revelaba la conexión directa entre la materia y el espíritu. Tesla observó cómo estos números se repetían una y otra vez en la naturaleza, en la física, en la música, en la arquitectura antigua, en los ritmos del corazón, en la órbita de los planetas e incluso en el diseño de las pirámides. Donde quiera que miraba, encontraba patrones numéricos vinculados al 3, 6 y 9. Y lo más sorprendente es que esta obsesión no era solo teórica. Estaba convencido de que al comprender y aplicar estos principios numéricos, podríamos desbloquear tecnologías avanzadas que aún no somos capaces de imaginar. Motores que funcionaran con frecuencias armónicas, dispositivos que manipularan campos energéticos invisibles, herramientas para expandir la conciencia más allá de los límites del cuerpo físico. Esta conexión numérica también se manifestaba en sus inventos,
Muchos de sus dispositivos estaban basados en la geometría sagrada y las proporciones armónicas. Tesla diseñaba sus sistemas de energía inalámbrica utilizando proporciones específicas relacionadas con estos números, y afirmaba que solo comprendiendo el equilibrio entre 3, 6 y 9 se podría acceder al verdadero poder de la energía universal. Para él, estos números representaban los tres niveles del ser: el físico, 3, el energético, 6 y el espiritual, 9. Y cuando estos tres niveles se alineaban, decía, el ser humano se convertía en un canal puro de poder creativo. Pero su visión iba aún más allá. Tesla creía que la realidad misma estaba construida sobre frecuencias y vibraciones, y que los números 3, 6 y 9 eran las frecuencias maestras. Todo en el universo vibra en distintas longitudes de onda, y estas vibraciones, cuando son comprendidas y controladas, permiten alterar la materia, sanar el cuerpo, mover objetos o incluso comunicarse a través de dimensiones más allá de las perceptibles. En sus palabras, si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, entonces tendrías la llave del universo. Para muchos científicos contemporáneos, estas ideas pueden parecer especulativas, pero están profundamente enraizadas en teorías modernas como la física cuántica, la teoría de cuerdas y la resonancia mórfica. ¿Y si Tesla realmente descubrió un principio universal que aún no hemos sido capaces de validar con nuestras herramientas actuales? ¿Y si detrás de cada fórmula, de cada campo electromagnético, de cada ley física, existen patrones numéricos que ordenan la existencia misma? Desde la perspectiva de Tesla, la ciencia debía avanzar hacia un entendimiento más amplio, donde las matemáticas, la física y la espiritualidad convergieran. Y esos tres números eran el puente. Los antiguos ya intuían esto. En las tradiciones pitagóricas, el 3 era el número de la perfección. En el misticismo hebreo, el 9 era el símbolo de lo eterno. En el hinduismo, el 6 representaba el equilibrio de los chakras. Todas estas sabidurías parecían converger en una verdad común, una verdad que Tesla se propuso descifrar. También es importante destacar que Tesla vivía de forma muy peculiar, siguiendo rituales relacionados con estos números. Por ejemplo, al hospedarse en hoteles, insistía en que su número de habitación fuera divisible por 3. Caminaba 3 veces alrededor de un edificio antes de entrar y organizaba sus actividades diarias de acuerdo a múltiples de estos números. Lo que para muchos parecía una obsesión compulsiva, era para él una manera de sintonizar su cuerpo, su mente y su espíritu con las frecuencias universales. Era como si cada paso, cada decisión fuera parte de un diseño más grande, en sintonía con la música secreta del cosmos. Para Tesla, entonces, no había división entre el número y el alma, entre la fórmula matemática y la experiencia mística. Todo estaba conectado. Comprender los números era comprender la mente de Dios, y más aún, manipular esos números, vivir por ellos, pensar con ellos, construir con ellos, era en esencia convertirse en co-creador del universo. La gran tragedia, según Tesla, era que la humanidad aún no estaba preparada para aceptar esta verdad. Seguíamos divididos entre ciencia y religión, entre razón y fe, cuando el verdadero avance consistía en unir ambas en una sola comprensión. Si algún día, decía Tesla, la humanidad lograra abrazar este conocimiento, podríamos desbloquear un nuevo renacimiento, uno en el que las enfermedades se curen con frecuencias sonoras, en el que el viaje interestelar sea posible mediante campos energéticos resonantes, y en el que la conciencia se expanda más allá del cuerpo, alcanzando otras dimensiones del ser. Seríamos entonces seres verdaderamente libres, en armonía con las leyes ocultas del universo. Y todo comenzaría simplemente comprendiendo la belleza y el misterio de 3 números: 3, 6 y 9. Desde la arquitectura ancestral hasta los ritmos musicales que resuenan en el alma humana, Nikola Tesla afirmaba ver un patrón profundo y universal. Los números 3, 6 y 9. No era un simple juego de coincidencias, no era numerología vacía ni superstición. Para él, estos números eran el código secreto incrustado en la propia estructura del universo.
Tesla observaba su presencia en cada rincón de la existencia, en los movimientos planetarios, en las ondas electromagnéticas, en la vibración de las partículas y en los ciclos de la vida. A su juicio, quien comprendiera el verdadero significado de estos números tendría en sus manos la llave para desbloquear los secretos más profundos del cosmos. No se trataba solo de una obsesión matemática. Para Tesla, el número 3 representaba el principio de toda creación, la tríada sagrada que puede encontrarse reflejada en múltiples culturas y creencias: cuerpo, mente y espíritu, nacimiento, vida y muerte, pasado, presente y futuro. El número 6, por su parte, simbolizaba la estructura que sostiene el universo, el equilibrio perfecto, la simetría que permite la existencia ordenada de todo lo que percibimos. El 9, finalmente, era la culminación, la energía divina que fluye a través de cada cosa, la vibración suprema que conecta el plano físico con el espiritual. Juntos, formaban una trinidad sagrada que, en su visión, podía explicar todo lo existente. Tesla no solo encontraba estos números en la naturaleza, sino también en las creaciones humanas. Veía su presencia en la arquitectura de las grandes civilizaciones, en las proporciones sagradas de templos y pirámides, en la simetría de las catedrales góticas y en la geometría oculta de las obras renacentistas. En la música, detectaba escalas que vibraban en armonía con este patrón. En la ingeniería, intuía proporciones que obedecían a una lógica cósmica basada en el 3, 6 y 9. Para él, esta repetición no era producto del azar. Era evidencia de una inteligencia universal, una conciencia superior que había diseñado el universo con una matemática tan elegante como profunda. Lo más impactante era su convicción de que estos números no eran simples símbolos ni representaciones abstractas. Eran herramientas reales, códigos vivos que podían ser utilizados para transformar la realidad. Tesla estaba convencido de que al comprender la esencia de estos números, la humanidad podría acceder a una fuente de energía ilimitada, libre y limpia. Esta energía no provendría del petróleo,